Hola a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hash Report, el espacio semanal donde analizamos las principales noticias de la semana al cierre, de una nueva semana el 26 de julio del año 2026. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director ejecutivo de Digital Assets Hub, y como todas las semanas los acompaño en analizar cuáles han sido las noticias más destacadas de la reciente semana. Después analizamos el evento que vamos a compartir de la semana y terminamos con un pequeño análisis de cómo están cerrando los principales activos digitales, como son Bitcoin, Ethereum y el total del mercado de criptomonedas. Así que acompáñenos en esta nueva edición de Hash Report para mantenerte informado de lo que está pasando en el mundo y por supuesto también en la región. Antes que todo, agradecer a Tether, patrocinador de este espacio, de las actividades que estamos haciendo como Digital Asset Hub dentro de este semestre, este año. Así que muchas gracias a esta importante empresa de activos digitales por apoyarnos. Empezamos entonces analizando la primera noticia de esta semana. BitMEX cierra tras 11 años. El exchange que inventó el apalancamiento 100x en Bitcoin se despide en septiembre. BitMEX, la plataforma que transformó el mercado de criptomonedas al crear los contratos de futuros perpetuos con apalancamiento de hasta 100 veces, cerrará sus operaciones de forma definitiva el próximo 23 de septiembre del año 2026. HTR Global Trading Limited, la empresa propietaria del exchange, tomó la decisión tras una revisión estratégica del negocio y del estado general de la industria cripto. Según confirmó la compañía en una publicación en X el jueves 23 de julio, los registros de nuevos usuarios fueron suspendidos de forma inmediata. Según reportó Bloomberg Línea, el cierre llega en medio de una recesión profunda del mercado cripto que se agravó tras la ola masiva de ventas iniciadas en octubre del año 2025, cuando Bitcoin cotizaba por encima de los $126,000 y desde entonces perdió más de la mitad de su valor antes de recuperar parcialmente terreno en las últimas semanas. Sin embargo, para BitMEX la crisis del mercado fue solo el golpe final de una caída que empezó mucho antes, cuando los reguladores estadounidenses lo atacaron ocasionando un daño del que jamás logró recuperarse. Y es así, efectivamente, BitMEX sufrió eh, una persecución por parte de la SEC en Estados Unidos, la cual agravó o profundizó una crisis bastante importante, lo que después no pudo volver a recuperarse. BitMEX fue de los primeros exchanges que permitían transar Bitcoin, fundada el año 2014 por un ex operador de renta variable de Citigroup llamado Arthur Hayes, muy conocido en el mundo de activos digitales también. Él vendió su participación, él salió, también fue perseguido por parte de la justicia norteamericana y al desprenderse, bueno, obviamente BitMEX también tuvo un problema importante en materia de operación, en materia de financiamiento, y obviamente el mercado bajista es algo que ya BitMEX conoció el mercado bajista del año 2018, 2019, la del 2022, 2023, y este era un nuevo mercado bajista, pero ya de capa caída, obviamente, cuando llegan estos mercados bajistas, los exchanges ganan dinero por las operaciones que hacen sus clientes. Hay menos operaciones, hay menos ingresos, y eso obviamente terminó por quizás ponerle, como se le dice comúnmente, ¿cierto? La bala de plata, y terminó por matando uno de los exchanges que llegó a ser más importante o uno de los más importantes del mundo y con la creación del apalancamiento de 100 veces sobre Bitcoin, que después muchos otros exchanges siguieron, ¿no? Pasamos a otra noticia también muy interesante y enfocada a esto en la región. Tokenización ganadera en Brasil, 10 vacas respaldan el primer crédito digital registrado en B3. 10 vacas lecheras de la Fazenda en Lleno Belo, una granja ubicada en Imbituba, estado de Paraná, acaban de protagonizar la primera operación de crédito respaldada por ganado tokenizado registrada formalmente en B3, la principal bolsa de valores de Brasil. Las vacas valoradas en R$120,000, unos $23,310, sirvieron como garantía para obtener un CPRF, Cédula de Productos Rural Financiera, el certificado de crédito rural brasileño que permite a los productores tomar préstamos contra su ganado o cosechas por R$100,000, aproximadamente unos $19,420, según reportó Decrypt.
El mecanismo funciona de esta manera. Cada vaca lleva un collar inteligente fabricado por Caumet, una startup de tecnología agropecuaria que monitorea en tiempo real los datos de salud, comportamiento, ubicación y productividad del animal mediante sensores e inteligencia artificial. Esos datos se procesan y generan un identificador digital único para cada vaca registrada en blockchain de manera que no puede ser alterado. El préstamo fue otorgado por BMP, una empresa de crédito directo autorizada por el Banco Central de Brasil, y los derechos de cobro fueron adquiridos por Target FIDC, un fondo que compra y monetiza créditos por cobrar, que los inscribió formalmente en B3. Muy interesante, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tokenización de activos del mundo real. Y esto no es solamente tokenización de activos financieros, sino que, como podemos ver, tokenización de ganado, en este caso vacas, podrían tokenizarse ovejas, eh, chanchos, puercos, gallinas, ¿no? O sea, finalmente todo activo que pueda tener un rendimiento, ¿cierto? Puede ser tokenizado. Y con la conexión entre las tecnologías disponibles hoy día, IoT, blockchain, inteligencia artificial, todo esto se puede conectar para justamente generar este tipo de casos de uso muy interesantes que finalmente empiezan a surgir como una prueba, ¿no? Un testeo, pero que de a poco va ganando confianza y esa confianza va haciendo que obviamente todo este proceso vaya creciendo. ¿Qué es lo que se gana con esto? Bueno, se gana transparencia, se gana seguridad, se gana menos intermediadores, más eficiente, menos costoso, más rápido. Hay un sinfín de beneficios que puede otorgar este tipo de aplicaciones para la industria en general, de todo tipo, energía, minería, agropecuaria, financiera, por supuesto, inmobiliaria, y hay muchas otras que también van a empezar a ver el impacto de la tokenización en sus respectivas industrias. La siguiente noticia habla de que los ETFs de Bitcoin registran 225 millones de dólares en salidas lideradas por BlackRock. El fondo IBIT de BlackRock, el ETF de Bitcoin más grande del mundo, con cerca de 45 mil millones en activos bajo gestión. Fue el epicentro de la jornada negativa del pasado jueves 24 de julio, con retiros de 202,5 millones de dólares, equivalente aproximadamente a unos 3.130 bitcoins, según datos de Soso Value. Las salidas de IBIT representan casi el 90% del total de 225 millones en retiros netos que registraron los ETF spot de Bitcoin listados en Estados Unidos, acabando con una racha de 7 sesiones consecutivas de entradas que habían acumulado cerca de 1.000 millones de dólares en capital fresco. El impulso anterior coincidió con avances legislativos en torno a la Clarity Act, un proyecto de ley bipartista, que busca establecer reglas claras para los mercados cripto en Estados Unidos. Pero la demanda ya venía perdiendo fuerza el 22 de, julio. Las entradas se habían reducido a 68 millones de dólares, cifra más baja en toda la racha. Bueno, está claro que veníamos de semanas consecutivas al alza, todas estas impulsadas por esta regulación que está en proceso de discusión en Estados Unidos, la Clarity Act, la ley de claridad, para darle cierta claridad, como se llama, ¿cierto? Como se dice la ley, a la industria de activos digitales. Pero ante la escalada de conflicto entre Estados Unidos e Irán, subida en el precio del petróleo, la realidad vuelve a pegar al mercado de cripto. Y es que ante subidas netas del petróleo, obviamente eso genera presión a la inflación en el corto plazo, la presión a la inflación vuelve a generar debates sobre posibles subidas de la tasa de interés en Estados Unidos y eso obviamente enfría o alerta a los inversionistas a empezar a ver sus posiciones porque cuando sube la tasa de interés sale capital de los activos más riesgosos como son las acciones, como son cripto y se van a resguardar activos menos riesgosos porque le están dando más rendimiento. Y por eso es que está perdiendo fuerza pequeño canal alcista que vamos a ver luego en el análisis que veamos del mercado y que esperaríamos, entrando ya a agosto, que agosto por sí es un mes bastante malo para el mercado en general, incluyendo las criptomonedas, debiésemos ver entonces una continuidad de este mercado bajista, continuidad y quizás la parte más fea de lo del mercado. La siguiente noticia habla de que El Salvador firma su noveno memorándum de coordinación cripto ahora con Gibraltar. La Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador y la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar firmaron un memorándum de entendimiento que establece un canal formal de cooperación, comunicación e intercambio de información entre ambos reguladores en materia de activos digitales.
La firma se concretó esta semana durante una visita oficial de Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador, el territorio británico de ultramar, y representa eh, el noveno acuerdo de este tipo de El Salvador, que firma desde la creación de la comisión. 9 acuerdos, 9 relaciones de las que nos sentimos orgullosos de seguir construyendo. El Salvador sigue abriendo puertas, declaró Reyes, quien también afirmó que los activos digitales no tienen barreras geográficas, así que supervisión tampoco debería tenerla. La lista de socios regulatorios que ha creado El Salvador en menos de 3 años incluye ahora a Kazajistán, a Argentina, Paraguay, Colombia, Cuba, Nigeria, Bolivia, Uruguay y Gibraltar en un marco geográfico que abarca 4 continentes y posiciona la Comisión Nacional de Activos Digitales como uno de los reguladores de activos digitales con mayor red de acuerdos bilaterales en el mundo, pese al tamaño reducido de la economía salvadoreña. Lo habíamos destacado tiempo atrás también, ya esta comisión ha aprobado más de 100 tokens que puedan ser listados bajo la regulación de El Salvador, lo que posiciona a El Salvador como un referente en esta materia regulatoria y también de negocios, todo lo que tiene que ver con tokenización de activos, como ya les nombré anteriormente, viene creciendo fuertemente y El Salvador vio esto y promovió esta normativa, esta ley, para atraer inversión, empresas y que desde El Salvador puedan tokenizar cualquier tipo de activos a lo largo del mundo. Así que muy interesante lo que está haciendo Juan Carlos Reyes y lo que está haciendo también El Salvador. Bitcoin mantiene los $64.000 con 5 indicadores señalando peligro antes de la reunión de la Fed. El precio de Bitcoin cotiza en los $64.051 el pasado 25 de julio, tras una caída del 0,14% durante las últimas 24 horas, manteniéndose dentro de un rango estrecho entre los $63.810 y $66.500, que refleja la indecisión del mercado a pocos días de la reunión de la Reserva Federal programada para esta próxima semana 28 y 29 de julio. Actualmente Bitcoin acumula una pérdida superior de los 49% desde su máximo histórico de $126.000 alcanzado en octubre del 2025 y un retroceso superior al 30% desde los $93.000 de los que arrancó el 2026, un año que hasta ahora se perfila como el peor para Bitcoin desde el colapso de FTX en 2022. Además, el índice de miedo y codicia que mide el sentimiento general del mercado de cripto está en una escala del 0 al 100, se ubica en 27 puntos, de manera firme en un territorio de miedo, sin lograr superar la barrera de 30 ya en varias semanas. Todo esto mientras el cruce bajista de la media móvil de 50 días por debajo de la de 200 días, conocida como el cruce de la muerte, ya se confirmó en el gráfico diario, una señal que el veterano trader Peter Brand había advertido semanas antes. Ya lo sabemos, no es nada nuevo, estamos actualmente en un mercado bajista, Bitcoin se mantiene en un rango paralelo, en torno a los 64.000, $65.000. Vamos a ver cómo está cerrando esta presente semana, pero claramente esto va a seguir cayendo. Yo creo que el soporte de los $60.000 debiésemos ir a buscarlo dentro de las próximas semanas para luego y seguir buscando hacia los $50.000. Eso no hay novedad al respecto. Así que esas han sido las principales noticias de esta semana. También les informamos que si quieren conocer esta y todas las noticias que estamos publicando, pueden en nuestra página web revisarlas, digitalasethub.la. Si no están viendo en YouTube o en Spotify, pueden escanear el código QR que ven en pantalla, que también los dirige a la página web. Y no se olviden dejarnos su like y suscribirse a este canal, porque más del 80% de las personas que ve este programa no está suscrito ni en Spotify ni en YouTube. Y nos serviría de mucho que puedan suscribirse para así poder seguir, obviamente, empujando la industria de activos digitales y que más personas nos escuchen y estén al tanto de lo que está pasando y que, obviamente, empiecen a ver esta tecnología implementada también en sus respectivas empresas. Y respecto a los acontecimientos de esta semana, son dos los que vamos a destacar. Fíjense que este próximo 30 de julio, Ethereum cumple un año más en funcionamiento. El pasado 30 de julio del año 2015, Ethereum minó su bloque Génesis. Desde ahí ha partido su desarrollo, su infraestructura, su registro de transacciones y ya hoy día está cumpliendo 11 años desde ese primer bloque Génesis del 30 de julio del año 2015. Una infraestructura que ha cambiado bastante,
la industria de activos digitales. Pasamos de hablar de criptomonedas a hablar de tokens, todo el concepto de tokenización, contrato inteligente, aplicaciones y muchas otras cosas más que nos trajo Ethereum y por supuesto ampliar la barrera del conocimiento y muchas otras infraestructuras que empezaron a desarrollarse como Solana, ¿cierto? Como Avalanche, como Celo, como las Layer 2, o sea, mucho acontecimiento tuvo el desarrollo de Ethereum. Y también destacamos el Blockchain Summit Global, que ya en su octava edición, que se desarrolla en Montevideo, Uruguay, este próximo 31 de julio, pueden conocer más información en blockchainsummit.global. Este es uno de los eventos más, si no por decir el más importante de Uruguay, que se realiza todos los años. Paneles, talleres, conferencias. La verdad es que siempre es muy importante participar de este evento, así que los dejamos cordialmente invitados a que se sumen al Blockchain Summit Global este próximo viernes 31 de julio. Y ya para cerrar, vamos a revisar cómo está cerrando la presente semana en materia de los activos digitales y para eso vamos a irnos directamente a la página CoinMarketCap, que siempre nos ayuda a conocer el estado de este mercado. Actualmente, el índice de miedo y codicia subió hasta los 39 puntos desde que vimos la noticia del pasado jueves que estaba en torno a los 27, ya subimos los 39. Hay miedo, pero no es un miedo generalizado. El mercado de criptomonedas está en torno a los 2.2 billions. El índice de altcoin season está en 56 de 100. Eso significa cuando es mayor a 50, está más asociado a las altcoins, es decir, las altcoins rentan más que Bitcoin y cuando está bajo 50 porque Bitcoin renta más que las altcoins. Y para también revisar lo que está pasando en materia de los mercados, vamos a revisar las gráficas que nos entrega TradingView para ver específicamente, ¿cierto?, cómo estamos cerrando esta semana en el mercado de activos digitales. Y para eso, acá ya nos posicionamos para ver la gráfica. Vemos que el mercado total de criptomonedas está cerrando en negativo, algo leve, una caída del 0,46% esta semana. Partimos en 2.21 billions, llegamos hasta 2.22 y 2.2 a la baja, cerrando en 2.2. Después de que veníamos de 2 sesiones o 2 semanas en positivo, estamos cerrando levemente a la baja. Tampoco es que hayamos tenido sesiones tan fuertes en positivo, pero eh, después de 2 semanas al alza, tenemos una semana a la baja. Por supuesto, impulsado por Bitcoin. Bitcoin en torno a los 65.079 dólares. Subimos de los 64.000 que vimos el pasado jueves, pero cerrando la semana levemente en negativo, 0,5%. Abrimos la semana en 65.400 dólares. Llegamos a un peak de 65.420 dólares aproximadamente y por debajo a los 64.992, cerrando a eso de los 65.000 dólares. Y por el lado de Ethereum, estábamos cerrando en esta semana en 1.943 dólares aproximadamente, una caída del 0,6%. Abrimos 1.954, llegamos a un punto más alto en 1.955 y bajamos hasta 1.939 dólares para estar cerrando en torno a los 1.943 dólares esta semana. Entonces, ya podemos dar cuenta de que estamos en una semana cerrando en negativo, muy, muy leve, y es de esperar qué pasa esta semana con la reunión que va a tener la FED de próximo 28 y 29 de julio, martes y miércoles. Así que muy atentos a este anuncio que todo el mercado va a estar viendo, porque de ahí se pueden definir qué es lo que va a estar pasando por la FED en los próximos meses, por supuesto, y de esperar o no una subida en la tasa. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a todos aquellos que han acompañado este programa, Hash Report. Los invitamos a que sigan nuestra página web, Digital Asset Hub. Toda la información de las noticias que hemos destacado esta semana la encuentran en la descripción de este programa, en Spotify y en YouTube. Les invitamos a que nos dejen su like, a que nos sigan, comentarios, siempre respondemos. Mi nombre es Cristóbal Pereira. Agradecemos a Tether por ser parte de este programa y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Hash Report. Que esté muy bien, excelente semana, hasta la próxima.